Queremos agradar a Dios. Pero la pregunta es, ¿cómo agradamos a Dios? Familia, es tiempo de leer la palabra de Dios porque es lo único que alimenta el alma. Este es tu amigo Rafi y juntos hacemos la diferencia. Así que vamos a compartir la palabra de hoy juntos en el nombre poderoso de Jesús que nos alimente el alma con la verdad. Dice, estamos en 1 Tesalonicenses 4. Ahora, hermanos, les rogamos y encargamos esto en el nombre del Señor Jesús, que sigan ustedes progresando cada día más en la manera de comportarse que aprendieron de nosotros para agradar a Dios, como ya lo están haciendo. Ustedes conocen las instrucciones que le dimos por las autoridades del Señor Jesús. Lo que Dios quiere es que ustedes lleven una vida santa, que nadie cometa inmoralidades sexuales y que cada uno sepa dominar su propio cuerpo en forma y santa y respetuosa, no con pasiones y malos deseos como la gente que conoce a Dios. Que nadie abuse ni engañe en este asunto a su prójimo, porque el Señor castiga duramente todo esto, como ya le hemos advertido, pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Pues Dios no nos ha llamado a vivir en impureza, sino en santidad. Así pues, el que desprecia esta enseñanza no desprecia a ningún hombre, sino a Dios, que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Que les ha dado a ustedes su Espíritu Santo. Su familia, la palabra nos está diciendo que para poder agradar a Dios, tenemos que tener una vida santa. Tenemos que ir buscando esa vida santa. Sí, decimos frases como que no somos Jesús. Decimos frases como que no somos perfectos. Decimos frases como que soy ser humano. Pero eso no es excusa para nosotros buscar la santidad de Cristo Jesús, ¿verdad? Nos dice llevar una vida santa y que dejemos los malos deseos que no agradan a Dios. Si queremos agradar a Dios, tenemos que buscar a eso. Y como ya he dicho, yo sé que no es fácil, pero tampoco es difícil. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu Santo. Y aquí nos lo dice la palabra, ¿verdad? Nos dice que el Espíritu nos ha dado el Espíritu Santo. Y Él nos enseña, Él nos guía. La pregunta es si tenemos el oído y la intención de escucharnos para llevarlo a la santidad y ver si renunciamos a los deseos de la carne. Ahí está. La decisión de renunciar a los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque cuando tú tomaste una decisión de entregarte a Dios, y yo sé que hay personas que dicen que Dios es el que te toca y eso y lo otro, y eso tiene una verdad, ¿verdad? Pero yo soy de los que creo que Dios es el que nos salva, mas sin embargo nos permite tener la decisión de decir sí, acepto. Entonces nosotros tomamos la decisión de decir sí al Señor, renunciando a nuestro pasado y buscando la santidad en Cristo Jesús. Pero en el diario vivir, ¿qué tenemos? Tenemos la carne, que usualmente nos quiere llamar para esos deseos, que a veces son deseos inmorales o cosas que nos apartan de Dios. Sin embargo, el Espíritu Santo es el que nos guía para fortalecernos y no regresar al pasado o no dejar que la carne nos ponga nuevas tentaciones de deseos carnales que nos llevan a apartarnos de Dios o no tener, porque a lo mejor hay cosas buenas, ¿verdad? O no tener nuestro corazón o a Dios en nuestro corazón como primero. Hay que tener a Dios primero en todas las cosas porque hay cosas que son buenas, hay regalos que son buenos, hay metas que son buenas. Pero la pregunta es, ¿a quién tenemos primero? ¿A Dios o la meta? ¿A Dios o aquellas cosas que nos regalan? ¿A Dios o aquellas cosas que queremos? Son cosas que tenemos que tener en cuenta en el camino hacia la santidad en Cristo Jesús. ¡Seguimos! Dice, en cuanto al amor entre hermanos, no tiene necesidad de que le escribamos, porque Dios mismo les ha enseñado a amarse unos a otros. Es Dios quien nos enseña.
Pues así hace ustedes con todos los hermanos que viven en toda Macedonia. Pero les rogamos, hermanos, que su amor aumente todavía más. Procuren vivir tranquilo y ocupado en sus propios asuntos, trabajando con sus manos como lo hemos encargado, para que los respeten los de afuera y ustedes no tengan que depender de nadie. Hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos. Dice, hermanos, no queremos que se queden sin saber lo que pasa con los muertos, para que ustedes no se entristezcan como los otros, los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también creemos que Dios va a resucitar a Jesús a los que murieron creyendo en Él. ¿Verdad? Como quien dice, mira, no estés triste, ¿verdad? Ellos no tienen esperanza, ¿verdad? Hay un gente, espérate, sí, eso mismo. Los que no tienen esperanza se ponen tristes porque no saben lo que viene. No saben en qué creen, no tienen esperanza alguna. Pero nosotros que morimos en Cristo, vamos a resucitar. Nosotros que vivimos en Cristo tenemos la esperanza. Nosotros que vivimos en Cristo creyendo en Él, tenemos la esperanza de que vamos a vivir por siempre y para siempre en gozo, en alegría, sin necesidades. Que vivimos en este mundo. Bueno, es en este mundo y cuando estamos con Dios, vivimos en ese gozo, en esa presencia y el mundo se está muriendo. Una vez escuché, hace muchos años atrás, una persona, ¿verdad? Que falleció y no sé por cuántos minutos murió y vino de nuevo a la tierra. Y él dice en su testimonio, bastante largo el testimonio y muy edificante, él dice, todo aquí en la tierra está muriendo. Todo en el cielo está vivo. Todo. Todo en el cielo tiene vida de Dios. Cualquier cosa, allá hay vida. Pero todo aquí se está muriendo. Y me hizo recapacitar en el pecado, en el primer pecado, ¿verdad? En el pecado de Adán y Eva, ¿verdad? Donde entró la muerte. Si comían de la fruta prohibida iba a entrar la muerte. Y así mismo fue. Y por eso es que el mundo está decayendo, ¿verdad? Y se está deteriorando poco a poco. Hay extinciones de cosas y así sucesivamente. Pero nosotros, los que tenemos esperanza, que en estos tiempos vivimos en gozo, que en estos tiempos vivimos en alegría, que en estos tiempos cuando tenemos problemas tenemos paz. Imagínate cuánto más cuando estemos en la presencia de Dios, que no existe el pecado, que no exista la muerte, que Dios suple todas nuestras necesidades completamente 100%, porque no hay escasez. Esa esperanza debe avivarnos en Cristo Jesús fuertemente en el día de hoy y salir regocijados. Seguimos. Por esto le decimos a ustedes, como enseñanza del Señor, que nosotros los que hemos quedado vivos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron, porque se oirá en una voz de mando, la voz de un arcángel y el sonido de la trompeta de Dios. Y el Señor mismo bajará del cielo. Y los que murieron creyeron en Cristo resucitarán primero. Después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. No sé si entrar en las diferentes formas de creencia en estos momentos, porque hay algo que se llama, el término le dicen el arrebatamiento, ¿verdad? Hay otra cosa que se llama pretribulación, tribulación y la venida de Cristo, ¿verdad? Dije que no iba a saber, ¿verdad? Dije que no sé si entrar, ¿verdad? Y como que estoy entrando. Anyway. So, hay personas que creen que la venida no del Señor, no, que el Señor va a recoger su iglesia ante los 7 años de tribulación. Hay otros que creen que van a ser
a los 3.5 años de tribulación, y cuando se va a revelar el enemigo, el Señor nos recoge. Hay otros que creen que la iglesia va a pasar por toda la tribulación, ¿verdad? Y al final, antes de la ira de Dios, el Señor nos recoge. Y hay otros que van a decir que es al final, en la venida de Dios. Ahí es que nos recoge y entonces ahí viene la venida completa. Y hay distintas formas de verlo y creerlo. Personalmente, ¿verdad? Para nosotros poder estar claros, como yo pienso o lo que yo creo, yo pienso lo que dice la palabra, o lo que yo, ¿verdad?, interpreto la palabra, que nos va a recoger antes. Y por muchas razones hice unos estudios respecto a eso y lo otro, porque hay tanta variedad, ¿verdad? Y llegué a la conclusión de que esta es la realidad, de que Dios nos va a recoger ante la tribulación. Sin embargo, esto es lo que yo creo fielmente, porque aquí vamos a repasarlo, ¿verdad? Dice, después de lo que hayamos quedado vivos, seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire, y así estaremos con el Señor para siempre. Anímense pues unos a otros con estas palabras. ¿Ok? Sin embargo, independientemente, miren esto, independientemente sea medio, después, en la venida, ¿verdad? Porque primero, no es lo mismo el Señor recoge su iglesia y la venida de Dios, ¿ok? Aquí estamos hablando que nos va a recoger en las nubes, pero independientemente sea primero, medio y al final, si nosotros estamos listos en el Señor por el Espíritu Santo, no tenemos que temer a ninguna. Tenemos que estar listos para irnos antes. Tenemos que estar listos para soportar la tribulación e irnos. Tenemos que estar listos para pasar toda la tribulación y tenemos que estar listos al final. En cualquier momento, lo importante es estar listo. Si tienes una diferencia conmigo en la forma que yo creo, no importa. Mantente listo. Mantente creciendo en el Señor. Mantente lleno en la esperanza de que el Señor en un momento dado va a recoger la iglesia y que vamos a vivir. Vamos a vivir. Dice aquí, nos encontraremos, ¿verdad? Y estaremos con Él para siempre. Estaremos con Él para siempre. Para siempre, familia. Si aquí podemos percibir la presencia de Dios ahí en nuestro corazón y paz en medio de la tormenta y el gozo y la alegría por otros hermanos. Familia, imagínate en el cielo. Y yo sé que a veces para muchas personas sus historias es bien difícil. Y a lo mejor tú eres una de esas. A lo mejor tú estás pasando por una situación que es difícil para comprender la humanidad o una persona humana. Es más difícil para un cristiano a lo mejor comprender de cómo es posible que un ser humano pase por una situación o haya pasado por una situación tan difícil. Pero llénate de esperanza. Llénate que va a llegar un momento en la vida que eso no te va a afectar para nada. Porque la presencia de Dios para siempre va a ser tan abrumadora, tan grande, tan pasible, tan llena, yo me imagino que nos va a llenar tanto, que no hay ni una pizca de preocupación, no hay ni una pizca de todo lo que sufrimos aquí, en este mundo que se está cayendo, porque se está cayendo por el pecado. Pero familia, lo voy a dejar ahí porque si no, ustedes saben que yo sigo hablando, pero se dijo lo que se tenía que decir y se habló lo que se tenía que hablar. Así que vamos a orar. Gracias, Señor Padre, por llenarnos de esperanza. La esperanza viva de tu Espíritu Santo, Señor, que nos llena con ese aire de esperanza, Padre, para el futuro, para el venir de tu presencia, Señor, para recogernos en las nubes, Señor, y engrandecernos, Señor, en tu presencia, ensanchando, es lo que quiero decir, ensanchando nuestro corazón, nuestra alma y nuestro espíritu con tu presencia, Padre. Gracias por esa esperanza. Gracias por esas noticias, Señor. Señor, bendice a todas estas personas que están al alcance de esta oración.
que los llene de la esperanza viva del cielo, Señor. Que los llenen el día de hoy, que caminen en tu presencia, que puedan sentir esa paz, esa presencia, Señor, que solamente tu reino y tu espíritu da, Señor. Que puedan sentir esa pizca del reino de los cielos, del paraíso, Señor, de ese momento que nos vas a recoger en las nubes, para que se inspiren y se llenen de esperanza y caminen en fe con la convicción de tu reino, Padre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Caminemos en el reino de Dios. Caminemos con Él constantemente en todo momento. Mira, dice Hebreos 11:1 que la fe es la convicción de ver lo que no se ve como si fuera. Empieza a caminar como si fuera. Empieza a caminar como si el próximo minuto eres recogido de esta tierra y te vas a encontrar con el Señor, buscando la santidad, afirmando tu corazón y siguiendo en fe. Familia, vamos juntos. Juntos podemos hacer la diferencia de proyectar ese resplandor de Cristo Jesús al mundo y que el Señor sea el que entre en nosotros y ministra a las personas. Así que familia, vive contento, vive agradecido, vive con Dios, porque con Dios todo, sin Dios nada.